Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual, vamos a hacer un análisis un resumen, un balance, si se quiere, astrológico del primer año de Javier Milei. Y lo que vamos a hacer es, vamos a mirar la carta de asunción de Javier Milei, que fue exactamente el 10 de diciembre del 2023 a las 11:56. Habíamos quedado que esa era la hora correcta en la cual jura como presidente de la Argentina. Obviamente cuando todos los astrólogos tuvimos la carta de asunción, enseguida hicimos análisis en las redes sociales, ¿no? En YouTube, en Twitter, X, como se llame, o en Instagram. Y los posteamos y por lo general los análisis fueron bastante acertados, ¿no? Así que vamos a mirar ahora la carta de asunción de Javier Milei. Y acá tenemos la carta, es una carta con ascendente Piscis, con medio cielo en Sagitario, el Sol en la casa 10, también está Marte en la casa 10, el planeta más cercano al medio cielo es Marte. La Luna está en Escorpio, recuerden, también está Venus en Escorpio y Neptuno en la casa 1, Júpiter en la casa 3, haciendo oposición a Venus, tocando los dos benéficos, ¿no? Plutón en la casa 11. Ya la analizamos, pero vamos a analizar algunos puntos, que es lo que dijimos en ese momento y cómo se dio, a un año de gobierno, si podemos confirmar que esos puntos se fueron dando. Vamos a empezar por el ascendente, que es por donde se empieza. El ascendente es Piscis. Un ascendente Piscis nunca es muy bueno en un gobierno porque trae demasiada cosa, de Piscis es un signo que tiene mucho que ver con la disolución, ¿no? Entonces no es el mejor ascendente, pero hay que ver el regente, la posición del regente del ascendente, y el regente del ascendente está en la casa 3, en la cúspide de la casa 3, tocando a Venus. Y esto es interesante porque cuando tenemos un ascendente y el regente del ascendente en la casa 3 nos marca que la casa 3 es muy importante, ¿no? Y la casa 3 en política y en astrología mundana tiene que ver con los medios, la comunicación consciente, pero en la era moderna, podríamos decir, tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Y este es un gobierno que se basa un poco su capital político, no tanto en el capital justamente político tradicional, en los gobernadores, los intendentes, porque no tiene, sino en esa cuestión de que nosotros nos eligió la gente y tenemos una comunicación directa con la gente, y la gente nos apoya en las redes sociales y ganamos la discusión en las redes sociales, ¿no? Y toda esta cuestión, ¿no? Entonces esto pudimos ver durante este año que esto es importante. De hecho, una de las personas más importantes del gobierno son estos tuiteros, ¿no? Libertarios, como el Gordo Dan, y eso, que son personas que se dedican a crear contenido a favor del gobierno, ¿no? Eso está tocado, están los dos planetas benéficos, así que es algo que el gobierno lo lleva bien, ¿no? El gobierno también tiene una disputa con los medios tradicionales. Se dice que el presidente está enojadísimo con algunos periodistas, entre ellos Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi dice: se enojan conmigo porque saben que yo soy liberal también en las ideas económicas, pero les critica un poco esta vocación de poder que tienen del cesarismo etcétera. Allá ellos. Después, podemos ver el Sol en el medio cielo, un Sol en el medio cielo. Nosotros, cuando Milei asumió con Sol en el medio cielo, sin saber cómo iba a ser su gobierno, los astrólogos dijimos: va a ser un presidente que va a ocupar más o menos la presidencia, va a tener un rol, se va a hacer notar, no va a ser un presidente un poco como Alberto, aunque Alberto también creo que tenía Sol en 10, pero fue un desastre. Y evidentemente fue así. Milei, muchos decían: este cae en 2 meses, no va a tener control de nada, se le van a alzar, ¿no? Lo sacan a patadas. No, fue un presidente que pudo mantener la autoridad presidencial y pudo mantener de alguna manera esta cosa proactiva de ser el que lleva un poco la agenda, ¿no? Sí pudo brillar, ¿no? Entonces eso es lo que nos da un Sol en casa 10. Hasta ahora esto se fue dando así. Y esto, lo recalco porque había mucha gente, sobre todo de la oposición, y eso, que decía: Milei no dura, Milei no llega, ¿no? Y algunos, incluso algún que otro astrólogo no muy, con una intención medio parcial, diciendo que veía a Milei muy mal, ¿no? Etcétera.
Está Marte en la casa 10. Marte en la casa 10 puede significar varias cosas. Una, que el gobierno de alguna manera ejerce su autoridad con una actitud marcial, como medio agresiva. En parte es así. También tiene que ver Marte, por supuesto, con la fuerza de seguridad, y el gobierno de Milei hizo una cuestión de reivindicar a las fuerzas de seguridad y de, bueno, también armar, digamos, uno de los personajes o de las personas más, de los funcionarios más importantes del gobierno es Patricia Bullrich, ¿no? Que curiosamente era una rival de Milei en las elecciones y pasó al gobierno. Y bueno, Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad y fue un poco la encargada de mantener todo lo que eran estas protestas organizadas de la izquierda bajo control, ¿no? Digo organizadas porque eran estos grupos sociales, es decir, no eran protestas necesariamente espontáneas, sino que eran estos grupos sociales que cortaban las calles para pedir planes sociales, ese tipo de cosas, y lo tenían, hacía 20 años que venían haciendo lo mismo. Bueno, el gobierno se puso firme, dijo esto no va a pasar más, y no pasó, ¿no? Pero para eso necesita la represión, si se quiere, la fuerza de seguridad, ¿no? El poner a los policías, tirar gases, todo ese tipo de cosas, que eso lo vimos. Ahora, bueno, la luna está en Escorpio. La luna en Escorpio decíamos que es una luna que está en caída, ¿no? La luna está exaltada en Tauro y está en caída en Escorpio, así que es una luna que significa que el pueblo de alguna manera va a sufrir el ajuste, ¿no? También la luna está en oposición a Urano. Urano tiene que ver con todos los cambios de alguna manera revolucionarios que está ocurriendo, sobre todo desde el punto de vista de lo liberal, ¿no? Es decir, Urano siempre trae una liberalización, una descentralización de la economía. Cuando se aplican las ideas uranianas a la economía siempre son para ese lado. Y bueno, al estar Urano en oposición a la luna nos trae como que, bueno, el pueblo va a ser en parte quien pague o sea perjudicado de alguna manera por los ajustes y por todas las ideas nuevas de Milei, ¿no? No sé si el pueblo, pero una parte del pueblo. Es decir, la luna nunca es todo el pueblo. Ahora, al mismo tiempo, quiero mencionar algo que yo creo que también es verdad. La luna, digamos, como estamos hablando de la asunción de un gobierno, la luna puede representar una mujer o la mujer más importante del gobierno. La mujer más importante del gobierno, si bien a nivel, digamos, tenemos una vicepresidente mujer, ¿no? Que es, bueno, Victoria Villarruel. También, bueno, quizás podríamos decir que la mujer más importante del gobierno es Karina Milei, la hermana de Milei. Se sabe que Milei tiene una relación así muy simbiótica con la hermana. Él es ascendente Géminis y tiene... bueno, tiene varios planetas en casa 3, entre ellos Plutón, muy fuerte, que marca que la hermana es una persona muy poderosa en la vida. De hecho, Milei la llama el jefe, ¿no? Entonces, yo creo que también esa luna en Escorpio marca un poco las características de Karina Milei, ¿no? Que es como una especie de poder en las sombras, medio escorpiano, que trabaja con el asesor Santiago Caputo, que es el que maneja una buena parte del gobierno, la Secretaría de Inteligencia, cambia funcionarios y tiene un poder enorme, y nadie, digamos, ni siquiera está nombrado como funcionario, está nombrado como asesor, ¿no? Entonces esto nos da como una... Además, en Escorpio, y sobre todo la luna en Escorpio, es una luna que exige... Es como, bueno, yo te doy todo, pero se llama la luna de la mafia, ¿no? No estoy diciendo que el gobierno sea una mafia, pero en el sentido de que da esa cosa de nosotros te vamos a dar todo, pero vos tenés que darnos toda tu lealtad. Acá nadie se puede cortar solo y nadie puede... Digamos, todo tiene que ser súper intenso y todo tiene que ser algo que... digamos, que sea como una entrega total y exigir una entrega total del otro, ¿no? Lo cual es un poco ridículo si vamos al caso, porque estamos hablando de un gobierno que se dice liberal, ¿no? Entonces se está dando esta cosa de que a los funcionarios y a los legisladores, incluso que tienen un pensamiento propio, en lugar de permitirles disentir o tener su propia idea, que esa es la base del liberalismo, se le exige una uniformidad en el pensamiento y una sumisión total al gobierno y a la manera de pensar el gobierno, lo cual es algo casi totalitario, que está en las antípodas del liberalismo, ¿no? Pero bueno, esta es la paradoja del liberalismo en el poder, porque el liberalismo es muy, muy lindo como idea, pero después se tiene que encontrar con que la lógica del poder siempre es una lógica más plutoniana, entonces ahí ya no hay lugar para las ideas tan liberales, ¿no? Hablando de Plutón, Plutón está en la casa 11 de la carta de la Asunción, y la casa 11 es, entre otras cosas, la casa del Congreso Nacional o del Parlamento, ¿no?
Entonces esto es interesante porque nosotros habíamos dicho que de alguna manera el poder, la clave del poder iba a estar en controlar el Parlamento y quién tiene el Parlamento, ¿no? Y quién tiene los votos en el Parlamento, y que el Parlamento iba a pasar a ser un factor de poder crucial, y de alguna manera se dio esto, es decir, es como que los grandes dolores de cabeza se los dio el Congreso, ¿no? A Milei, ¿no? Con toda la cuestión de que le vetaron leyes y que tuvo que gobernar mucho por decreto y impedir, digamos, tratar de que no le vetaran las leyes por decreto, etcétera, ¿no? Que no le evitaran, perdón, los decretos que él había hecho. Entonces, de alguna manera, la negociación en el Congreso fue clave, y yo creo que va a seguir siendo clave durante todo el gobierno de Milei, ¿no? Hay que ver cómo se compone el Congreso a partir de las elecciones de fines del 2025, ¿no? Todavía, bueno, falta un año para las elecciones. Algo interesante que yo mencioné, que es la cuestión de la secta, ¿no? La secta es una técnica astrológica que divide las cartas en diurnas y nocturnas. Esta es una carta diurna, obviamente. Milei asumió casi al mediodía. Y en una carta diurna, el planeta maléfico es Marte, ¿no? Entonces acá tenemos a Marte en conjunción con... no en conjunción, pero en presente en la casa 10, ¿no? Y cuando tenemos el planeta maléfico en la casa 10, en una carta de un gobierno, de alguna manera nos marca, podemos leerlo como que el problema va a estar para el gobierno, un poco en el mismo gobierno, ¿no? Entonces yo dije literalmente, lo pueden buscar en los videos que hice cuando asumió Milei, dije, el peor enemigo de Milei va a ser Javier Milei, ¿no? Y esto, hay algo de eso, yo creo que eso se cumplió bastante, es decir, Javier Milei, si bien es el presidente de la Argentina, tiene este estilo que es terriblemente agresivo, o estás con nosotros, o sos nuestro enemigo, y bueno, tiene esta costumbre extraña de ir llegó a hacer cosas casi disparatadas, como ir a países vecinos, como a Brasil o a España, países hermanos de la Argentina, a hablar mal de los presidentes de esos países, siendo él presidente de la Argentina, ¿no? Haciéndonos quedar mal a todos. Y yo creo que eso es algo que las encuestas estuvieron levantando en estos últimos días, ¿no? De que hay una buena parte de la gente, que incluso quizás una mayoría, que apoya a Javier Milei, pero que no le gusta el estilo de Milei, así de la agresividad, de ir al choque siempre, ¿no? De pelearse con todo el mundo, un poco esa cosa que tiene Milei, ¿no? Pero bueno, Milei es Milei, nosotros hicimos las cartas de Milei. Quiero recordar que cuando yo hice la interpretación de la carta natal de Javier Milei, dije, es una persona que le cuesta muchísimo hacer vínculos, el único vínculo fuerte que tiene, que seguramente tenga siempre, va a ser con su hermana y bueno, con sus perros, ¿no? Y le cuesta hacer vínculos amistosos, le cuesta hacer vínculos... bueno, sobre todo románticos también, es una persona que está sola, y yo decía, es muy probable que se termine peleando con miembros de su propio gobierno, e inclusive no descarté una pelea con su vicepresidente, con Victoria Villarruel, y eso ocurrió tal cual, ¿no? Es decir, pasó un año de gobierno y Javier Milei y Victoria Villarruel no se hablan, Javier Milei está enojadísimo con Victoria Villarruel. Aparentemente es Javier Milei el que quiere llevar a cabo esa pelea. Victoria Villarruel se considera leal al presidente y dice que ella no tiene ningún problema. Hay que ver también el hecho de que de todo el rol psicológico de que tiene su hermana Karina, ¿no? Ya me estoy metiendo en la psique de Milei, en la dinámica familiar de Milei, ¿no? Pero bueno, como es una cuestión política argentina, tenemos quizás derecho a discutir esto. No es como si Milei tuviera esta hermana plutoniana que le dijera, ninguna mujer va a estar cerca tuyo, ni te puedes llevar bien con ninguna mujer que no sea yo, ¿no? Lo cual explique quizás la soltería de Milei. Venus, volviendo a la carta, Venus está en la casa 9, con Venus en casa 9 tocando a Júpiter, eso era de alguna manera una indicación de buenas relaciones con el extranjero, ¿no? Pero bueno, es un Venus que está en caída en Escorpio o en exilio en Escorpio, entonces esto nos marca un Venus que no está funcionando del todo bien, y lo que se dio es un poco eso, es como que Milei se lleva bien con países con los cuales él tiene afinidad con los gobiernos, ¿no? Con Meloni en Italia, ahora con Trump en Estados Unidos,
bueno, el que sea, y se lleva muy mal con los países donde él ve que hay gobiernos que no son afines a sus ideas, como el Brasil de Lula, la España de Sánchez, ¿no? Y esto es un arma de doble filo, es decir, la Argentina debería llevarse bien con los países porque le conviene a la Argentina. Además, la Argentina es un país de libra, no es un país que tenga que andar por ahí, digamos, haciendo luchas ideológicas con el resto del mundo, ¿no? Para imponer una serie de ideas. Recordemos que el Venus en Escorpio tiene una característica justamente muy escorpiana y muy intensa. Todo lo que hace Escorpio es súper intensa. Entonces Venus en Escorpio es: si estás conmigo totalmente hasta el final, y si no estás conmigo, entonces quiere decir que sos mi enemigo y estamos en contra y está todo mal, ¿no? Es medio así el Venus en Escorpio. Por eso Venus está en detrimento en Escorpio, porque es una energía que a Venus no le hace nada bien. Venus es una energía mucho más agradable y mucho más sutil, no tiene esas cosas escorpianas de que todo es vida o muerte, ¿no? Algo que me parece importante para mencionar es que la luna, si bien está fea en Escorpio, está haciendo un trígono a Neptuno, ¿no? Entonces un contacto de Neptuno en la luna representa el pueblo, una mayoría del pueblo y la población. Entonces significa que de alguna manera Neptuno tiene varias interpretaciones, pero una de ellas puede ser la esperanza. A veces también puede ser las ilusiones, ¿no? Es decir, puede ser ver algo que creemos que está ahí, pero no está ahí, ¿no? Es decir, Neptuno trae, por ejemplo, esos enamoramientos donde nos enamoramos y nos hacemos toda la película con alguien que después no va a pasar nunca nada y que la persona ni siquiera se fijó en nosotros, ¿no? Pero bueno, Neptuno, entre otras cosas, da la esperanza, ¿no? La cosa de sentir: yo veo que hay un futuro, yo creo que esto nos está llevando a un lugar mejor, ¿no? Incluso nos está llevando al paraíso, tiene que ver con eso Neptuno. Entonces, lo que decíamos al haber un trígono Neptuno a la Luna era que este gobierno, que la gente iba a recuperar un poco la esperanza o el horizonte o la idea de que en el futuro iba a estar mejor con este gobierno, y eso es algo que parece haber ocurrido, ¿no? Y esto es algo que muchos dijeron que no, que con un ajuste como el que planeaba Milei la gente iba a estar desesperada, y nosotros decíamos no, va a haber esperanza, y bueno, de alguna manera fue así, ¿no? La gente incluso tenía problemas en la peor parte del ajuste, la primera parte del año. La gente decía, bueno, estoy mal, o la plata no me alcanza ahora, pero yo tengo esperanzas para el futuro, creo que Milei va a lograr equilibrar la economía. Una parte de la gente, por supuesto no todas, había gente que decía que estaba todo mal, pero la luna siempre representa una parte significativa de la población, no a toda la población. Y por lo general las encuestas dan ahora como que la gente le tiene cierta fe a Milei, ¿no? Es decir, no hay... las expectativas para el futuro están bastante positivas. Bueno, miremos un poco la economía ahora. No hay casi planetas en la casa 2, bueno, está Quirón nada más. El hecho de que esté Quirón puede marcar que la economía va a ser un factor de cierto sufrimiento, de cierta herida, ¿no? Es decir, es un gobierno que asumió con 50 o llegó a tener 50 y pico % de pobreza, ¿no? Los primeros meses después de la terrible devaluación que hubo. Pero bueno, la cúspide de la casa 2 está en Aries, y esto nos dice que el regente de la economía es Marte, que está en la casa 10. El regente de la casa 2 en la casa 10 en un gobierno nos marca que de alguna manera es el presidente el encargado del plan económico y el encargado de llevar la economía. Esto es así, justamente, de alguna manera la única área del gobierno que parece estar en manos de Milei, que Milei le presta mucha atención a toda la cuestión de la economía y del plan económico, y justamente parece delegar en Karina Milei y en Santiago Caputo todo el resto del funcionamiento del gobierno, ¿no? Que son dos personas que nadie votó. Pero bueno, tenemos también el nodo norte en la casa 2. Esto es muy interesante porque el nodo norte en la carta argentina, recordemos, yo lo hablé mucho, está el nodo sur en la casa 2 y el nodo norte en la casa 8, ¿no? Que marca que de alguna manera la Argentina siempre tiene problemas para obtener divisas y para tener divisas propias y una economía blindada, y siempre tiene que depender un poco del otro, del exterior, de dinero del exterior, de préstamos, de la deuda. También, bueno, algunos, por ejemplo, Alejandro Lodi dice que el eje de los nodos argentinos nos dice que para ser ricos nosotros, ¿no? Porque el eje está en Sagitario Géminis, ¿no? El nodo norte está en Sagitario, nos dice que para poder disponer de nuestra riqueza
lo que nos enseña nuestra carta es que tenemos que dejar entrar al otro para ayudarnos a explotar la riqueza, ¿no? Y esto es algo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Esta cosa de que vienen los de afuera a robarnos nuestros bosques, nuestra riqueza, nuestro litio, ¿no? Pero bueno, si no vienen, si no hacemos un intercambio con el otro o una asociación con el otro y ponemos a disposición también los recursos, no podemos explotarlos nosotros, ¿no? Entonces, acá está un poco la paradoja. Pero bueno, este eje de los nodos es al revés. El nodo norte está en la casa 2. Y cuando tenemos un nodo norte en casa 2, eso nos habla de que este gobierno seguramente va a lograr recomponer la economía, la finanza. Seguramente cuando termine este gobierno va a tener superávit, va a tener el tesoro va a tener dinero, va a juntar suficiente dinero, no vamos a necesitar pedir deuda, o quizá pague deuda incluso. Digamos, todo un poco lo contrario de lo que suele ser lo real en Argentina. No creo que esto dure mucho. Algunos podrían decir, qué bueno, a partir de ahora vamos a estar en una... de la Argentina va a tener divisas propias, entonces vamos a tener un tesoro lleno de plata. La Argentina no parece estar hecha para ser un país que tenga un tesoro lleno de plata. En algún momento se lo va a dilapidar, ¿no? Lamento decirlo, pero es así. Pero bueno, por lo menos podemos confiar de que en estos 4 años las divisas del Banco Central y eso van a crecer, o del Tesoro, no sé exactamente bien cómo se computan, van a crecer y van a venir probablemente inversiones, ese tipo de cosas. Aunque las inversiones son más la casa 8, pero va a repercutir en que haya divisas en el país y el gobierno va a arreglar un poco la economía. Ya está bajando la inflación, ¿no? Si las cosas económicas, de alguna manera, las variables se van a ir estabilizando, aunque va a haber otras variables más sociales, o la cuestión del trabajo que no se va a solucionar tanto, que va a haber problemas del empleo, ¿no? Me refiero. Recordemos que está Saturno transitando la casa 6 Argentina, que eso siempre trae problemas de empleo, etcétera. Pero bueno, no estamos mirando los tránsitos, estamos mirando la carta de la asunción presidencial. Después, Urano está en la casa 3. Urano en la casa 3 habla de esta cuestión de las ideas. Yo lo interpreto como las ideas liberales, ¿no? La idea de que de la casa 3 marca un poco qué es lo que se comunica. Entonces venimos de 20 años donde se habló mucho del Estado y de la importancia del rol del Estado, y que el Estado te cuida, que el Estado es importante, que el Estado te da el plan, y ahora las ideas son opuestas, ¿no? De alguna manera el Estado es el que te roba, el Estado es el que crea burocracia innecesaria, el Estado es un lugar para acomodar vagos, ¿no? Y darles un sueldo a los militantes. El Estado es un lugar, digamos, justamente que te mata impuestos y que se aprovecha de los privados. Bueno, toda esa cosa de este discurso más uraniano y liberal en contra de las estructuras jerárquicas, entre ellas los estados nacionales o los estados en general, ¿no? Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video súper largo. Creo que, digamos, quería hacer este video porque veo que varios astrólogos estuvieron haciendo videos de balances o resúmenes del primer año de Milei con respecto de esta carta, y yo quería un poco hacer el mío propio. Por lo general, la mayor parte de las cosas se cumplieron. Vamos a ver qué pasa a partir, faltan 3 años todavía de gobierno, vamos a ver cómo se va dando, pero yo creo que va a seguir más o menos siendo así, ¿no? Pero bueno, vamos a parar acá por ahora, y bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que si les interesa mi contenido, si no lo hicieron, se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.